Ya estamos con Javier Chicote, periodista de ABC. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? Encantado de saludarte. Bueno, hoy has publicado un tema, yo creo que muy interesante, muy relevante, y es las agendas de Villarejo, y en este caso, cómo Corina quiere contratarnos a través de Villalonga. Recordemos, Villalonga es el expresidente de Telefónica que ejercía de enlace entre el rey emérito, entre don Juan Carlos y la en otrora pues, amiga de don Juan Carlos, Corina. Entonces, claro, hoy nos aportas una información muy interesante que proviene de esas agendas de Villarejo. Coméntanos un poco esto, Javier. Efectivamente. Bueno, estas son unas agendas. Bueno, ya hubo una primera tanda de Sí, agendas que se intervinieron en los primeros registros, sí. pero con posterioridad, en octubre del año 2020, hay un nuevo registro en la finca y casa que tiene Villarejo, José Manuel Villarejo, Ujú. en Boadilla del Monte. Y en concreto, en el dormitorio principal de esa vivienda se hace un registro a nombre de la mujer de Villarejo, porque él estaba arrestado en ese momento, y aparecen 13 nuevas agendas y algún documento más, muy interesantes porque además son, entre los años que ocupan, desde el 2000, son más antiguas, pero lo más Sí. interesante empieza en 2012 y va hasta el año 2016. Y ahí aparecen pues, muchísima información, tanto de la operación Kitchen, de todo el Ujú. asunto de Cataluña, y está también todo lo referente a Corina. Lo bueno que tiene Villarejo es que él va apuntando en sus agendas, en el margen izquierdo, pone quién le llama o con quién se reúne, y a la derecha da unas claves de qué es lo que le ha dicho. Además, lo hace de una forma muy certera, con las palabras exactas para él recordar el contenido de esa información. Normalmente, un día en la vida de Villarejo suele ser una página completa en la Sí. que se ha reunido o hablado con 6, 8, 10, 12 personas. Y es muy bonito a la hora de verlo, de estudiarlo y de contarlo porque ves la interioridad, la parte no contada o el making of de una serie de Ujú. noticias que hemos ido conociendo, pero que ahí ves cómo se hicieron, ¿no? Entonces, en este caso hemos decidido empezar estas informaciones con la de Corina, donde se ve que hay un contacto de Corina para contratar a Villarejo porque se siente amenazada. Es muy Sí. llamativo cómo llega a eso, porque quien dice a Villarejo, Corina nos quiere contratar, es un empresario importante, aunque poco conocido para la opinión pública, que es Adrián de la Joya, que es muy Ujú. amigo de Villarejo, y es aún más llamativo un nombre que ya había salido, pero que siempre pasa desapercibido, que es el de Juan Villalonga, que, Claro. como bien decías, fue todopoderoso presidente de Telefónica, una persona muy importante para los medios de comunicación, porque Telefónica en su momento creó Telefónica Media, ¿no? Todo un megagrupo que fue en su momento Antena 3, Onda Cero, Sí, distintos sí, sí, medios de sí. comunicación. Y es a través de Juan Villalonga que se hace ese intento de contratar a Villarejo. Y ahí, bueno, pues se suceden una serie de reuniones en Londres y él va apuntando la información que le va suministrando Corina. Ella hace alguna amenaza no pública, porque se lo dice a Villarejo, de si yo hablo, dice, se va a joder el CNI. Sí. Y también da algún dato importante, porque aparece ya, claro, estamos hablando de muchos años antes de que esto trascendiera. Da el nombre del empresario mexicano, hace unas transferencias a un coronel del ejército español, que es el que luego paga gastos del rey Juan Carlos. Ujú. Este esquema, si recuerdas, fue uno de los que provocó que Juan Carlos I tuviera que hacer una regularización fiscal. Entonces, bueno, Efectivamente. ver esas interioridades en las agendas de Villarejo pues tiene un valor informativo muy, muy interesante. Y otro de los temas que también son muy interesantes que has publicado recientemente es sobre el pollo Carvajal, ¿no? El pollo Carvajal Uh-huh. llega a España, que es recibido por diferentes espías Uh-huh. del CNI, luego supuestamente se fuga, ahora aparece, ¿no? Después de una información de Uh-huh. la DEA que nos la mandaron en junio, pero que finalmente tienen al pollo Carvajal pues hace un par de semanas, coincidiendo con ese escándalo, con esa polémica de Marlaska, ¿no? Hay muchas incógnitas entre que llegó y ahora que se detuvo. ¿Cómo fue? Coméntanos esta información que has publicado. Sí, bueno, falta todavía mucho por saber en Sí. torno al pollo Carvajal, muchísimo, y yo confío en días sucesivos conseguir alguna información importante en ese sentido, porque esa historia no está contada, está llena de sombras. Ahí en ese reportaje contamos una parte de la historia del pollo Carvajal. Entre otras cosas, lo que mencionabas de esos datos de la DEA. La última vez Sí. que hablé con vosotros, en concreto con Alfonso Rojo, Sí. él me hizo una apreciación muy interesante, que yo no lo estaba diciendo en ese momento, pero bueno, él lo apuntó, y es que, bueno, las fuentes de la DEA o de la CIA en España
son, pues, guardias civiles, policías, agentes del CNI. Es decir, hay que ser muy naif para pensar que la CIA o la DEA tiene en España mejores informantes que la Guardia Civil, que la policía o que el CNI. Entonces, esos comunicados de la DEA, el de junio y el de septiembre, son muy, 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 muy raros. Son muy raros y a mí me suena que, de alguna forma se coordinaron y se prepararon. Y lo que me aseguran varias fuentes consultadas con una información muy directa del asunto es que el pollo estaba localizado. O sea, que esto no es cierto que de repente el 9, 8, 9 de septiembre, no recuerdo, llega una información de la CIA, de la DEA, perdón, diciendo calle, número, piso y puerta en el que está el pollo, ¿no? Después de que en junio ya hubieran dado datos más que suficientes para dar con ellos, ¿no? Entonces, aquí están pasando cosas muy raras. El pollo es un activo muy importante para la inteligencia de cualquier país. Como bien decía, le recibieron agentes del CNI cuando llegó. El pollo, con él se negoció. Primero parecía que se iba a cumplir un pacto porque se denegó la entrega a Estados Unidos, hubo una serie de presiones y luego sí que se aprobó la entrega a Estados Unidos. De repente, oh, sorpresa, antes de que lo detengan y se lo comuniquen oficialmente, él ya se ha fugado. Se ha fugado, pero no se ha ido de Madrid en ningún momento. Él nos escribió una carta diciendo que él había estado aquí. Entonces, me parece que el señor Grande Marlaska tiene mucho que ocultar en este asunto del último vuelo del pollo Carvajal. Hay muchas, como tú bien decías, hay muchas incógnitas, ¿no? Claro, estamos viendo que al final parecía que había una relación entre el CNI y entre el pollo Carvajal, una relación de protección también, porque vamos, una persona no puede llegar sin pasaporte aquí en España si no es con el aval del CNI, si no es con el aval del gobierno, no puede estar oculto, que nadie sepa nada, porque además es que llevaba a sus hijos, digamos, a una escuela en La Moraleja. Esto lo saben muchas personas, es decir, que no es que estuviera oculto del todo, que había gente que sabía quién era su mujer, quiénes eran sus hijos, en qué colegio estudiaban, ¿no? O sea, hay muchos datos. Y claro, una persona no puede estar aquí en España desaparecida si no es con la protección de la CIA, del CNI. Entonces, ¿qué ha pasado para romper esas relaciones? Yo lo que ha ocurrido, según me dicen las personas con las que tengo contacto, es que ha habido dos facciones, ¿no? Había dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y ahí incluimos a la inteligencia y a todos los actores, había una parte que querían que el pollo se quedara en España. Que se quedara en España como informante, ¿no? Es decir, tú no lo envías a Estados Unidos y el pollo Carvajal te va a ir. El pollo Carvajal no es un pelanas. El pollo Carvajal es un general del ejército de Venezuela que fue el jefe de los servicios de inteligencia con Hugo Chávez en un momento en el que el barril de petróleo valía más de $100. Y Hugo Chávez regaba con dinero a muchos países y a muchos movimientos políticos para aquello que él llamaba de extender la revolución bolivariana. Y el pollo Carvajal tiene, por lo tanto, mucha información del dinero que se dio a los hoy actuales líderes de Podemos, primero a través de la Fundación CEPS, que eran asesores allí. El pollo Carvajal tiene información sobre algunos empresarios venezolanos importantes, boliburgueses, bolichicos, que han venido a España y que se han comprado medio barrio de Salamanca de Madrid, por ejemplo. El pollo Carvajal tiene muchísima información. Entonces, había una parte de estos actores que te digo que querían que, lógicamente, se quedara en España e informara, porque sería un confidente valiosísimo. Y creo que habría otra parte tensionada con esta anterior que lo que quería es pues, que se fuera y a ser posible que le prendan fuego a algunos documentos, ¿no? Entonces, ahí ha habido una guerra importante. Tenemos que tener en cuenta que tanto la policía como la Guardia Civil como el CNI al final dependen del gobierno, de un mismo gobierno, pero hay tensiones. El CNI piensa en el gobierno y en el Estado. Dentro de la policía o de la Guardia Civil también puede haber distintas sensibilidades. En este caso, he mencionado a la Guardia Civil, pero quien se encargaba de la detención era Policía Nacional. Entonces ha habido unas tensiones importantes y yo la impresión que tengo después de estudiar mucho el caso es que hubo un momento en el que ganó el bando de entregar al pollo y se decidió entregar al pollo. Pero que nadie se crea eso, que de repente la DEA nos dice, anda, que está en la calle Torrelaguna, número 123, en el piso tal, oh, por favor, estaba escondido y no podíamos dar con él. No, eso es un cuento. Como decimos, se detuvo en la semana de este famoso bulo del culo, ¿no? Como lo denominó la prensa. Entonces, esto parece que es realmente una cortina de humo por parte de Marlaska para un poco que se hablase del pollo y ya se dejase un tanto de hablar de este bulo, ¿no? Claro, Marlaska es un ministro que está bastante abrasado a lo largo de los últimos 2 años, pues ha tenido una serie de polémicas muy importantes. Esta del bulo del ataque homófobo fue un patinazo brutal porque
joder, Marlaska es el jefe de la policía y de la Guardia Claro. Civil. Entonces, aquella historia, cuando salió, yo lo dije en privado, no lo quise decir en público en la tele, pues porque había que esperar a ver si la víctima, pero yo dije, es Claro. imposible, completamente imposible que a plena luz del día, a las 5:15 de la tarde, 7, 8 encapuchados en el barrio de Chueca, cojan a una persona, le escriban no sé cuántas letras en los glúteos. Es decir, esto es mentira y lo dije en privado, lo puedo demostrar, digo, esto no es verdad, es imposible. Pues si eres, imagínate, Hugo, que eres el ministro del Interior. Entonces, antes de hacer ninguna manifestación en ese sentido que vaya a alentar una ofensiva política de distintos líderes en Twitter y en medios de comunicación y en tal, pues te cercioras un poco. Entonces, fue un patinazo enorme. Y además, Marlaska estaba en un momento también muy comprometido porque llegaba el asunto del cese de Pérez de los Cobos, Sí, que al efectivamente. final le han dado la razón cuando es una cosa que fue gordísimo, porque al coronel Pérez de los Cobos lo podían relevar de su actual puesto porque era un cargo de confianza, Claro. pero lo que no podían hacer, que además lo pusieron por escrito, es decir, que lo relevaban porque no informaba de una operación en curso judicializada y bajo secreto. Claro. Aquello es una cosa delirante. Entonces, a Totalmente. mí me contaron que Marlaska tenía mucho miedo a que la Audiencia Nacional, recordemos, Marlaska, ex juez de la Audiencia Nacional, Sí. a que la Audiencia Nacional no le diera la razón. Al final salvó la bola de partido, entonces estaba en un momento muy débil y eso influyó a la hora de decir, vamos a entregar al pollo. Y también tiene mucho que ver en este caso las relaciones bilaterales España-Estados Unidos, Sánchez-Biden. También es un gesto. Ojo, para Estados Unidos que le entreguemos al pollo Carvajal es un activo brutal. Claro. En un momento en el que además se está decidiendo el futuro de Venezuela, se está intentando negociar entre el chavismo y el madurismo y la oposición para crear una Venezuela nueva y Estados Unidos tiene mucho que decir y en esa mesa de negociación tener al pollo Carvajal en una jaula de oro, en una jaula de barrotes de hierro en Estados Unidos es un valor muy grande. Entonces también es una dádiva importante, un regalo estupendo que se le hace a Estados Unidos en un momento en el que a Pedro Sánchez le interesa.